A ver, el senador Marcos Otegi del Frente Amplio está con nosotros. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, bien, bueno, un problema de recepción que a veces pasa. Sí, acá se pierde la señal, ¿sabes? Bien, se postergó en comisión, decíamos más temprano, la votación de la ley, esta ley integral para las personas trans. Se iba a empezar a votar ayer, bueno, y ha pasado para la semana que viene, o esto se puede postergar aún más, ¿y por qué se postergó en comisión la votación? A ver, durante 40 días la Comisión de Población no sesionó porque estábamos con la rendición de cuentas en el Senado, que eso hace que todo el resto de las comisiones dejen de funcionar. Exacto. Por lo tanto, es la primera reunión de comisión que tenemos después de un mes y pico de estar con el tratamiento de la rendición de cuentas. Ahí está. Por lo tanto, estaba agendado el proyecto, lo que hicimos fue organizar el trabajo. Lo primero, la oposición todavía no tiene una posición tomada con respecto a este tema, por lo menos así nos lo transmitió. La oposición hasta ahora no ha explicitado a nivel de Comisión de Población si vota o no este proyecto. El Frente Amplio trabajó más que nada con un equipo técnico en una instancia bicameral estos días que nosotros tuvimos abocados a la rendición de cuentas, y hay un nuevo texto, desde nuestro punto de vista mejora sustancialmente el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que ese borrador todavía no ha sido considerado por ninguna de las bancadas, ni por la de senadores ni por la de diputados. Por lo tanto, falta dar ese paso, que el conjunto de senadores y diputados del Frente Amplio tomen conocimiento de este borrador, y una vez que se tome una posición con respecto al mismo, empezaríamos con el tratamiento a nivel de comisión. Lo que definimos, por lo menos a nivel de bancada de senadores, que el lunes que viene en Comisión de Población sí o sí empezamos a tratar el proyecto, quizás algún artículo quede desglosado porque se sigue trabajando en mejorar dicho texto. Pero el lunes que viene empezaríamos a votar. Una pregunta, porque nosotros tenemos el texto que era de 20 artículos, es más, el artículo 20 era comuníquese y publíquese, que era el que tenía en la página del Mides. ¿Tiene algo que ver con ese o ya cambió todo? Porque acá los artículos en litigio eran el 7, el 17, el 18. Es decir, ¿tiene que ver con eso o ya lo cambiaron tanto que lo que uno lee en internet no tiene nada que ver? El centro del proyecto, la esencia del proyecto se mantiene. Lo que sí había cuestiones de técnica legislativa a mejorar. Había en algunos de los artículos, por ejemplo, el cambio de nombre registral que tenía que generar salvaguardas, sobre todo cuando uno cambia de identidad, los actos jurídicos que uno realizó con otra identidad. Eso el texto, como vino del Poder Ejecutivo, no garantizaba actos jurídicos y la continuidad de los mismos, por lo tanto se mejoró el texto en ese sentido, que no haya ningún tipo de agujero legal en esa materia. Y con respecto al artículo que en su momento era 17 y que ya hoy es el 21 del nuevo texto, se mejoró con respecto a lo que son los procedimientos aplicables fundamentalmente a menores de edad en materia de hormonización, que era otro aspecto que había que mejorar en el proyecto. Si bien algunos sosteníamos que sobre esto ya hay legislación, tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia, las modificaciones que se hicieron recientemente, como la ley que establece las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, ya prevén este tipo de procedimientos, inclusive para menores de edad. Pero para entender en qué queda, porque por ejemplo, en el artículo 17... decía, para el caso de personas menores de 18 años se regirá por el mismo criterio establecido en los incisos 7 y 8 del artículo 5 del presente ley, ¿no? Entonces uno va al artículo 5 y en esos incisos lo que dice remite a las personas menores de 18 años de edad deberán recurrir a realizar las solicitudes de adecuación registral de nombre y dice, en caso de no obtener la anuencia de sus representantes legales, la persona solicitante podrá recurrir a la vía establecida en el artículo 110 del Código Civil y 404 del General de Presos de Pesas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a leer el ejemplo pragmático, porque escribieron todo esto y un niño alguien de 12, 13, 14, 15, ¿qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer según el proyecto? A ver, hoy cualquier menor de edad, cualquier persona menor de 18 años... ¿Sin importar la edad o hay un límite para abajo? No, sin importar la edad. Sin importar la edad. Sí, porque eso después, esto no es una cuestión de edad, es una cuestión de análisis médico, es una cuestión de los procesos biológicos de cada individuo que son diferentes. Sí. La pubertad no es matemática. No, está bien, pero estamos hablando de matemáticas. Puede ser de 5, de 10, de 15 o de 17. O sea, la pubertad puede empezar a los 12, puede empezar a los 13, puede empezar a los 11, puede empezar a los 15.
Perfecto, no, es de 18 para abajo, me quedó claro. De 18 para abajo. Hoy cualquier persona menor de 18 años puede recurrir a un proceso de hormonización con el consentimiento de sus padres. Eso ya existe hoy. Sí. Existe en el ámbito público como en el ámbito privado. Lo que el proyecto de ley lo consagra como un derecho. Eso ya es otra cosa. ¿Y eso se mantiene? Eso se mantiene en personas menores de 18 años, porque esto ya existe, o sea no se está innovando. ¿Cuál es el procedimiento en el caso que haya discordia con los padres, que los padres no estén de acuerdo? Se aplica lo que ya está establecido tanto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el interés superior del menor de edad, y se aplica el 110 del Código Civil, que es el médico tiene que recurrir a la vía judicial para saldar esa diferencia en el caso que no exista un consentimiento de los padres para desarrollar un proceso de hormonización. Esto ya está en el artículo 5, que es lo que yo le leí. ¿Eso queda entonces en el borrador? Eso estaba en el artículo 17, no en el artículo 5. El artículo 5 es el cambio de nombre registral. Está bien, pero el artículo 17 remite al 5. Remite al 5 en lo que tengo yo acá. Y es del Código Civil. Claro, por eso. Eso cambió la redacción y lo que se establece es que se tienen que formalizar protocolos de actuación, tanto en el ámbito público como en el privado, de cómo es que se recurre justamente cuando en este caso hay una discordia entre los padres y los menores, cuáles son los protocolos que se deben seguir en esta materia, que hoy ya existen, pero se entendió que era bueno que el proyecto de ley lo estableciera también. Igual hoy ya hay un protocolo en el ámbito público. Estamos usando un lenguaje técnico que no llego a entender el meollo del asunto. Le voy a poner un ejemplo pragmático para tratar de entender cómo va a quedar la ley. Yo tengo un hijo de 10 años y viene y me dice, el hijo de 10 años no es el mejor ejemplo. ¿Por qué no? No es el mejor ejemplo porque no hay hormonización a los 10 años. Pero tú me dijiste de 18 los procesos... Sí, pero después está el establecimiento de los médicos. Bueno, establecer la edad es una casuística que tendría que ser un caso concreto. Yo lo otro no soy médico. No, bueno, pero... soy un legislador. Pero perfecto, pero... ¿Desde qué edad sería entonces? ¿Desde qué edad sería? No hay edad. A partir de los menores de 18 años y el proceso de hormonización, a partir de qué edad, eso siempre es una prescripción médica. Bueno, pero el ejemplo... la interpretación. Pero por eso, le pongo el ejemplo para tratar de entenderlo. Mi hijo de 10 años viene y me dice, yo quiero cambiarme de sexo. Yo le digo que no. Entonces... No, cambio de sexo no estamos hablando acá estamos hablando el proceso de la hormonización, pero es un cambio de sexo, digo, pero de todo es no, pero el meollo final es que quiere cambiar de sexo, supongo. O se va a hormonizar porque quiere tener más pelo, nada más. No, antes, a ver si nos entendemos. Antes de la pubertad, lo que se hace no es un proceso de hormonización que provoca el cambio de sexo. Es un proceso de hormonización que posterga la pubertad. Bueno, perfecto, pero no hay cambio de sexo. Es el primer... Sí, no, el cambio de sexo es a partir de los 18 años, está claro en la ley. Pero pero él quiere iniciar el proceso y tiene 10 años. Yo le digo no. ¿Qué puede hacer ese niño de 10 años? ¿Puede pedir una junta médica, entonces puede pedir un protocolo médico? Y si el médico dice que ya está en el proceso de pubertad, sin mi consentimiento... El médico sí entiende que el proceso, que iniciar el proceso de hormonización es velar por el interés superior del menor. Sí. Tiene que recurrir a la vía judicial. Perfecto, yo le digo que para mí es un disparate, pero el médico dice que se puede iniciar porque el proceso de hormonización es correcto. Y el juez le dice que sí, se hormoniza. Entonces empieza el proceso de hormonización, aunque yo le diga que no. Eso ya existe hoy. Sí. Con el consentimiento de los padres existía hoy. Con el consentimiento de los padres. Pero yo le estoy planteando sin el consentimiento. Sin el consentimiento, hoy no. De los padres, hoy se podría recurrir el mismo camino. O sea que sin la ley también lo podría hacer. Yo interpreto que sí. Por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por el Código de la Niñez y la Adolescencia y por el 110 del Código Civil. ¿No? Esto pasa ya que en los casos de menores de edad que quedan embarazadas. Este es el artículo donde más se chocó con la oposición, y si hay un cambio allí en la redacción, el proyecto saldría sin problema. ¿Cuál es tu opinión? No sabemos todavía cuál es la posición de la oposición con respecto a este punto. Todavía no tenemos una posición de la oposición con respecto a este punto. En lo que se llama el derecho comparado, como este código tiene mucho de algún código francés, seguramente. Estoy hablando del año 2004, cuando se aprobó este código, ¿no?, del niño y el adolescente. Sí, legislación comparada en España, en Argentina, en varios países, esto ya está vigente. En Estados Unidos, en varios estados también, claro. ¿No? La mayoría de los estados.
Otro artículo polémico era el 7, porque es el que habla de que a partir del 1 de enero del 2018 se establece un régimen reparatorio para las personas comprendidas en el artículo 3, y ahí son las personas que han tenido una historia durante... Bueno, hay varios, hay definiciones, y esta identidad de género, bueno, hay varios. ¿Esta reparación económica sigue en el borrador o esto se saca? Sí, se mantiene, Porque esto también había hecho ruido, el tema de la reparación económica había hecho... ¿Y esto es lo que está limitando el plazo? ¿Es este artículo el que limita el plazo de tiempo que tienen porque requiere el presupuesto, o es toda la ley que se tiene que votar un año antes? Es este artículo. Es este artículo. O sea, eventualmente, si la ley se aprueba después del 27 de octubre... Hay que sacarlo. Ese artículo cobra vigencia recién a partir del 2020. Claro. Del 2020. O sea que es solo este artículo. Se podría, para entender esto, se podría aprobar posterior, porque acá está el otro tema que se está hablando, que hay apuro por aprobarlo porque se tiene que aprobar antes del 27 de octubre, ¿no? ¿Esa es la fecha correcta? Sí, bueno, hay un planteo en ese sentido. Esta primera Cámara, esto tiene que ir a diputados. Sí, falta por eso, parece que el camino está difícil de recorrer. Es bastante difícil que esto se pueda estar aprobando antes del 27 de octubre. Quiere decir que si lo aplican después, si lo aprueban después del 27, esto queda aprobado, no se tiene por qué sacar ese artículo, solo que empieza a regir a partir de 2020. Y que empieza a regir a partir del 2020. Y todo el resto de la ley sí a partir de la promulgación que haga el Poder Ejecutivo. Una última de mi parte, ¿las modificaciones que se hagan tienen que ser aprobadas por las bancadas del Frente Amplio, o esto tienen libertad ustedes para trabajar en este tema? No, en esto estamos trabajando con ambas bancadas, y la idea es tener un acuerdo de todo el Frente Amplio, y tanto bancada de diputados como senadores, que permita un trámite rápido de este proyecto. Perfecto. Voy a hacer un subrayado obvio, que cuando hablamos del 27 de octubre es porque cuando va a faltar un año exactamente para el domingo 27 de octubre de las elecciones. Y ya que estoy, les digo que el último domingo de junio, el 30 de junio, es que son las elecciones internas. Perfecto. Marcos Otegui, muchas gracias por hoy, que tengas un buen día. Miguel. Que andes bien, hasta luego. Que pase bien. Hasta luego. El senador Marcos Otegui. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.